Pon atención. ¿A qué? Di conmigo, pecado. Pero no hagan. Si no estoy hablando de tortas de cochinita, estoy hablando de pecado. Pon atención al pecado. Y nos vamos a ubicar en una historia, en un momento de la vida del rey David, en 2 de Samuel capítulo 12, versículo 1. Y mira qué dice la escritura, 2 de Samuel capítulo 12, verso del 1 al 15. Entonces el Señor envió a Natán a David. Y Natán vino a él y le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, la cual había crecido junto a él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno, y era como una hija para él. ¿Cómo era esta corderita? Era como una hija para él. Versículo 4. Y vino un viajero a visitar al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a visitarlo. Verso 5. Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir y debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. Verso 7. Entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. En este momento de la historia llega este profeta Natán, enviado por Dios a hablar con David, porque David había abusado de su autoridad y había abusado de una mujer que estaba casada. Entonces, cuando él peca con esta mujer que estaba casada, la deja embarazada. Y luego de un tiempo viene el profeta Natán y viene a confrontar a David. Y antes de confrontarlo, viene a darle esta parábola o este pequeño mensaje, ¿verdad? Como las parábolas que Jesús nos habla, para hacerle reflexionar lo que había sucedido y lo que estaba haciendo David a causa de su pecado. Cuando Natán le comienza a relatar esta historia a David, David no deja que termine la historia, sino que se enciende y se molesta y dice: ¿cómo es posible que este hombre que era rico, que tenía vacas, que tenía ovejas, resulta que se aprovecha de un hombre pobre que solo tenía una corderita? Una corderita que cuidó, una corderita que era como como las hijas de Dios. Entonces David se enoja y le dice: este hombre debe de morir. Este hombre tiene que pagar 4 veces lo que le ha quitado. Entonces, versículo 7, Natán le dijo a David: tú eres aquel hombre. Muchas veces nosotros escuchamos los mensajes que vienen de parte de Dios y pensamos en el juicio, ¿verdad? Siempre nos orientamos hacia juzgar o a ver en quién será el que está pecando, quién será el pecador, quién será ese. No, hombre, si a mí me lo hiciera, le iría peor. Y a veces no nos damos cuenta que Dios nos quiere hablar a nosotros. Este mensaje es para cada uno de nosotros, no para que pensemos en el pecado de alguien más. Porque si Dios nos quiere hablar algo, es que tú eres aquel hombre que muchas veces abusa de la gloria y de la voluntad de Dios, de su misericordia, de su gracia, porque Jesús es grande en misericordia. Bien dice su palabra que Él perdona nuestros pecados, que si algún pecado tuviéramos lo podemos confesar a Él, y dice la Escritura que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. No importa qué tan rojos sean como el carmesí, Él los puede transformar en blancos como la nieve. Pero en ese proceso se nos olvida muchas veces que no debemos de abusar de la gracia de Jesús. Y entonces Natán le dice a David: tú eres aquel hombre. Y sigue diciendo la Escritura: así dice el Señor Dios de Israel. Fíjate lo que viene ahora después de la identificación. Después de que Natán identifica a David, después de que David cae en cuenta de su pecado, entonces viene una confrontación por parte del profeta Natán y le dice a David: así dice el Señor Dios de Israel: yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. ¿Se recuerdan que les di esa prédica? Si no, búsquenla en YouTube.
Luego yo entro a ver cuántas personas han visto el video de YouTube y ay, nada más 80, 70. La de la pastora Yorli tiene una predica que tiene como 200 vistas y digo, no hombre, es que es la pastora Yorli. Aprovechen a seguirnos ahí en YouTube también. Y saludos a la pastora Donna que me dijo, te voy a ver por YouTube. Bueno, entonces sigue diciendo la palabra, así dice Dios, el Dios de Israel, yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Verso 8, yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso hubiera sido poco, te hubiera, di conmigo, te hubiera añadido muchas cosas como estas. Verso 9, ¿por qué has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo ante sus ojos? Has matado a espada a Urías el hitita. Has tomado su mujer para que sea mujer tuya, y a él lo has matado con la espada de los amonitas. Ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado, y has tomado la mujer de Urías el hitita para que sea tu mujer. Verso 11, así dice el Señor. Todavía no termina. Tomen un respiro, que de repente la iglesia se queda sin aliento. Sigue diciendo, 11, así dice el Señor, por eso de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. Verso 12, en verdad tú lo hiciste en pero yo haré delante de toda Israel y a plena luz del sol, plena luz del día. Verso 13, entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Di conmigo, he pecado. David en este momento no se justifica. No dice, no, es que Urías era pobre y no la tenía bien cuidada, yo la iba a cuidar mejor. Ay. ¿Qué pasó cuando Dios encontró a Adán y a Eva en el pecado? ¿Acaso comiste del árbol que te mandé a que no comieras? Yo no fui, fue la mujer que me diste. Tú fuiste la que agarró la fruta que mandé que no comieras. Yo no fui, fue la serpiente que me engañó. Cuando se nos sorprende en el pecado, siempre uno busca las excusas y busca la forma de salir de esas excusas o de salir de esa confrontación, porque ya te cacharon con las manos en la masa, ya te encontraron. Y no hay pecado, dice la Escritura, que no vaya a salir a la luz. Todo pecado termina por salir a la luz. Y lo que nosotros pensamos que se va a quedar en lo secreto, el Señor ya lo conoce y nos da la oportunidad de entregarlo. Pero cuando no lo entregamos, entonces viene la confrontación. Y le dice enseguida, en el versículo 13 otra vez, entonces David dijo a Natán, después de haber escuchado todo lo que el profeta le dijo, todas las consecuencias de su pecado, dice David, he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David enseguida, ¿el Señor ha quitado tu pecado? Oye, si lo acaba de descubrir, ¿cómo se lo perdonó tan pronto? Di conmigo, ay, está duro. Porque cuando es sorprendido en el pecado, David pudo haber puesto muchas excusas. Natán era un profeta que, si tú lo buscas, no es un profeta que resalte, no es alguien que aparezca muchas veces. Y en este momento es este hombre enviado para darle un mensaje de confrontación al rey, poniendo en riesgo su vida. Ya Samuel no estaba, porque Samuel ya había muerto, pero de Natán no se nos dice mucho o se habla muy poco, pero es un profeta que a lo mejor no se ve tan importante como lo pudo haber sido Samuel, pero ahí está. Y en nuestra vida y en nuestro caminar en Cristo Jesús, el Señor nos pone hombres y mujeres como Natán, que tal vez no aparezcan y no sean nuestros pastores, pero tienes líderes de grupo y personas que te liderean, supervisores o coordinadores, o alguien como un hermano en Cristo, un hermano en el grupo que ve tu pecado y te dice, yo creo que lo que estás haciendo está mal.
No sé si me explico. Hay hombres y mujeres, y Dios siempre ocupa hombres y mujeres que sean valientes como Natán, que vayan a decir esa palabra que muchas veces nadie quiere escuchar, pero que es la oportunidad de salvación que Dios nos da. Porque alguien viene y te amonesta, alguien viene y te advierte, alguien viene y te dice, porque Dios nos da esa oportunidad. Y entonces la respuesta inmediata del rey David es: he pecado contra el Señor. No hay excusas, pero he pecado. Tengo que reconocer mi pecado. Y Natán le dice a David: el Señor ha quitado tu pecado. O sea, ¿cómo tan pronto? ¿Cómo es posible que a pesar de lo malo que ha hecho, a pesar de la consecuencia de lo que viene para su vida, él dice: yo reconozco que he pecado, yo reconozco que estoy mal? Y Natán le dice a David: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Di conmigo: no morirás. No morirás, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Verso 14. Di conmigo: sin embargo. Ya Dios te absuelve del pecado. Dice: está bien, vamos a ponernos a cuentas. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Verso 15. Y Natán regresó a su casa. Así me pasa cuando aconsejo a alguien. Yo les digo: vivan en santidad, guárdense del mal, no pequen. Pero ya no queda en mí, yo regreso a mi casa con mi esposa, con mis hijas, con mi familia. Pero yo espero que la palabra de Dios, que un día se comparte, tanto en un grupo como un martes, como un domingo, Dios que te está dando una oportunidad, yo espero que puedas tomar esa oportunidad. Quiero ir a un momento, ¿verdad? Primero, ¿cómo llegó David hasta este punto? Vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 11, versículos del 1 al 5. 2 de Samuel, en el capítulo 11, o sea, vamos a saltarnos un poquito más para atrás. ¿Cómo llegó David hasta aquí? 2 de Samuel, capítulo 11, verso 1. Aconteció que en la primavera, la primavera es la época del amor. Así como ahorita ya estamos en la primavera, así que aguas, atentos al pecado, porque viene Semana Santa, y de Semana Santa a veces no tiene nada de Semana Santa. Uno se va de vacaciones y te termina perdiendo en 2 semanas todo lo que uno viene batallando de meses atrás, ¿verdad? A veces es más fácil caer en pecado en esas vacaciones. En Navidad, cuando las iglesias deben de estar llenas, es el momento en el que la gente deja de buscar a Jesús. En Semana Santa vienen las vacaciones y es el momento en el que menos uno busca a Jesús. Viene julio, otras vacaciones, y otra vez uno se vuelve a apartar de Jesús. Y en lugar de que sea una temporada de descanso, se vuelve una temporada de tentaciones. Y dice aquí: las vacaciones son del diablo, así que mañana y toda la semana va a haber trabajo en Royal Heart. ¿Amén o no amén? Ya está la Miss Casey. ¿Amén o no amén? Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David, ¿qué hizo? Permaneció en Jerusalén. Otra vez vamos a empezar a leer. Aconteció que en la primavera, en el tiempo, ¿qué dice? Cuando los reyes salen a la batalla. ¿Cuándo salen los reyes a la batalla? ¿Qué hacen los reyes? ¿Pero qué hizo David? Permaneció en Jerusalén. Cuando los reyes tienen que salir a la batalla, resulta que David, ¿qué hizo? No hizo lo que tenía que hacer. No estaba en lo que tenía que estar. Sigue diciendo versículo 2. Al atardecer, David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey, y desde el terrado vio una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso. No, hombre, si me hubiera visto a mí, pues se espanta, ¿no? Mejor se guarda. Si hubiera visto un Transformer, también. Pero la tentación nunca va a ser algo que no nos guste. Las tentaciones siempre son agradables a la vista,
como el fruto que comió Adán y Eva, que era bueno y deseable para comer. La Escritura también nos dice que Satanás es como un ángel de luz. Parece que lo que uno hace es bueno, pero tenemos que tener cuidado de no confundirnos y de estar alertas y atentos que en cualquier lugar aparece el pecado. Entonces sigue diciendo la Escritura que era de aspecto muy hermoso. Verso 3: David mandó a preguntar acerca de aquella mujer y alguien dijo: ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías elitita? Y David envió mensajeros y la tomaron, y cuando ella vino a él, él durmió con ella, y después de que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. Verso 5: y Betsabé concibió y envió aviso a David diciéndole: estoy encinta. La preñó y estaba casada. En un acto, en un momento. Hay momentos que son cruciales en nuestra vida, momentos de decisiones que están entre la vida y la muerte. Uno vive el día a día como cualquier cosa, pero de repente cada día se nos presentan diferentes circunstancias donde tenemos que tomar decisiones, y una mala decisión puede arruinar mucho nuestra vida natural y nuestra vida espiritual. No es para menos el saber que hay cosas en las que tenemos que hacer. David tenía que salir a la batalla, pero como él dijo: soy el rey, todo está en orden, yo ya envié a Joab y los demás pudieron, entonces yo ¿para qué voy? Dice el apóstol Pablo que tengamos cuidado de lo que nosotros nos creamos. Tenga cuidado, no vaya a ser que uno tenga más alta estima de la que debe de tener. Y hay otra parte en el que el apóstol Pablo dice: tengan cuidado cualquiera que se crea fuerte, porque en algún momento podemos caer. ¿Para qué voy a entrar a la prédica del martes? Mejor me quedo allá afuera en la cafetería. ¿Para qué voy a ir el martes si ya llega el domingo? ¿Para qué voy a ir el domingo, el martes, el miércoles a la academia o a la consolidación y además al grupo si esa palabra yo ya me la sé? Pero en el tiempo en el que Dios nos está llamando a andar en su palabra, cuando nosotros nos creemos fuertes, decimos: yo ya no tengo nada más que recibir. Aguas, porque ahí empezó a entrar el pecado. Porque el rey tenía que ir a la batalla. No le estaba pidiendo algo espiritual, le estaba dando una instrucción, o más bien tenía una instrucción que era lo natural. Pero nosotros muchas veces nos confiamos y decimos: es que yo ya no necesito seguir yendo al grupo, es que yo ya no necesito seguir dando palabra, es que yo no creo que sea tan necesario ir a la iglesia. Pues yo me evaluaría a mí mismo qué tan necesario es para mi vida ir o no ir. No sé si me estoy explicando. Claro, yo como el profeta Natán termino de dar la palabra y me voy a mi casa. Pero muchas veces nos creemos demasiado fuertes y decimos: yo ya no necesito más de Dios. Si yo ya me lo sé, yo ya no necesito buscar más del Señor, porque bueno, pues se supone que todos estamos bien, ¿no? Ya el Señor hizo el milagro. Y entonces nos comenzamos a confiar de aquello en lo que hemos avanzado gracias a la gloria de Dios, gracias solamente a la palabra de Dios. ¿Y qué era lo que le dice el profeta Natán? Todavía tengo unos versículos más ahí, pero vamos a regresarnos a 2 de Samuel capítulo 12, en el versículo 8. 2 de Samuel capítulo 12 verso 8 dice: yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor, las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y de Judá. Si eso hubiera sido poco, te he añadido muchas cosas como estas. O sea, el Señor te ha bendecido. ¿A quién los ha bendecido Dios? ¿Y será que con eso ya estamos bien o queremos más? Dios todavía puede añadirnos más. Dios todavía quiere bendecirnos mucho más abundantemente, pero el freno lo ponemos nosotros, porque despreciamos la palabra de Dios, despreciamos el consejo de Dios, menospreciamos a los hombres y las mujeres como Natán, que nos dan la palabra del Señor. Vamos a regresar otra vez a 2 Samuel capítulo 11, pero vamos a saltar al versículo 14. ¿Qué pasa después de que Betsabé le dice que está encinta? David empieza a planear, manda a Joab a mandarles unos mensajeros, pero después de esto, dice en el versículo 14, a la mañana siguiente David escribió una carta a Joab y la envió por mano de Urías, y en la carta había escrito lo siguiente. Fíjate lo que dice bien acá: pongan a Urías al frente de la batalla,
más reñida y retírense de él para que sea herido y muera. Otra vez volvemos que David se acostó con esta mujer estando casada, la dejó embarazada y para solucionar en el problema en el que se había metido, dice, bueno, pues lo único que puedo hacer es mandar a matar al marido, porque así lo mato yo a él, ella ya no queda descubierta y yo me la quedo para mí, que es lo que el profeta Natán le dice. Fíjate la astucia que hay en el corazón del hombre, el querer ocultar el pecado y el decir, aquí no pasó nada, yo lo soluciono con mis fuerzas, pero nada queda oculto para el Señor. No hay nada, no hay ningún pecado que quede oculto y ningún pecado del cual Dios no nos llame a tener cuentas con Él. Entonces es cuando podemos leer esa primera parte en la que dice que Dios le manda a Natán para que lo confronte. ¿Cómo llegué hasta aquí? Ahí tengo una frase, voy a poner 4 frases, esta es la primera. ¿Cómo llegué aquí? Todos tenemos un pecado, pecados grandes, pecados pequeños, eso no importa, pero todos vivimos en un pecado que a veces le estamos dando vuelta a las cosas, un pecado en el que el Señor nos ha confrontado, nos ha hablado y muchas veces terminamos llorando diciéndole al Señor, ¿hasta cuándo voy a vivir con este pecado? ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Punto número 1, por la ociosidad. La ociosidad es no hacer lo que tengo que hacer. David sabía que tenía que ir a la guerra, pero dejó de ir a la guerra. El primer problema que tenemos para caer en pecado no es que dice, uy, me tropecé. ¿Han visto algunos videos de redes sociales cuando dice, cuando estás haciendo dieta y está el tipo así comiéndose un plátano, ¿no? Porque está a dieta y pela el plátano, se come el plátano y tira la cáscara y luego viene, camina sobre la cáscara y se cae y en lo que se cae le cae una galleta en la boca y dice, ups, caí en la tentación. A veces queremos jugar de esa manera, decir, ay, yo no sé cómo caí en pecado, ay, no sé la verdad. ¿Cómo no vas a saber? Punto número 1, estabas de ocioso, no estabas haciendo lo que tenías que hacer. Dejamos de hacer porque creemos que lo podemos hacer diferente o lo podemos hacer mejor. Porque llega un punto en el que nos creemos más astutos que Dios y ese es un gran pecado. La soberbia y el orgullo nos hacen pensar que somos más astutos que Dios y empezamos a discutir. ¿Y por qué yo tengo que dejar que me confronten o que me regañen? ¿Por qué yo tengo que dejar? ¿Por qué tengo que tener un líder? Y además este líder que yo tengo ni siquiera da bien la palabra, habla todo atravesado, ni conoce los versículos, ni sabe esto, ni sabe el otro. Y empieza uno a justificar y a decir, yo creo que mejor a este grupo no voy, me voy a cambiar de red. Ay. Veía un meme que compartió Cristina que decía, está dura la pedrada que tiró el pastor. Me dolió más a mí que a Goliat. Ya, pastor, nada más me faltó el nombre en la prédica. Pero ¿sabes qué? Hay cosas que dejamos de hacer y hay cosas que estamos debatiendo en nuestra mente y en nuestro razonamiento. Es que yo no creo que pueda ser así, es que yo no quiero que sea así, es que yo me resisto. Desde que te estás resistiendo no hay voluntad rendida delante de Dios. Le decimos a Jesús que le entregamos nuestra vida, pero cuando nos empieza a demandar, no, espérate, ¿por qué me pides tanto? Entonces, ¿se le entregaste o no se le entregaste? O le entregas lo que tú quieres, no lo que Él te está pidiendo. ¿Dónde está nuestra fe? Nos dejamos todavía llevar por lo que el mundo dice, por los deseos y los anhelos que hay en nuestro corazón que provienen del mundo, de nuestras vanas pasiones. ¿Cómo llegué hasta aquí? La mirada y el deseo, la tentación. Porque el que mira desea y codicia y empezamos a codiciar. ¿Cómo es que robé tanto? ¿Cómo es que me involucré en este pecado? ¿Cómo es que me volví un ludópata? ¿Cómo es que empecé a apostar? ¿Cómo es que empecé a perder dinero? ¿Cómo es que empecé a tener una vida oculta? ¿Cómo es que empecé a abrir el navegador en privado para que nadie lo vea? Y después de haber abierto tantas páginas le tengo que empezar a cerrar y darme vuelta para atrás. ¿Cómo es que llegué a este momento? Porque hubo miradas de deseo que hablaron de la tentación.
Y luego cuando no es suficiente todavía, que no hicimos lo que teníamos que hacer o no estábamos donde debíamos de estar, le dimos la entrada a la mirada. Ay, qué tanto es tantito, si yo lo sabroseo, no creo que pase mucho, ¿verdad? Pero uno empieza a acariciar el pecado y empieza poco a poco a ir acercándose a esa tentación, a jugar con nuestra fuerza de voluntad hasta el momento en el que uno cae en pecado y entonces todavía nos creemos más astutos que Dios y terminamos encubriendo el pecado y hacemos como el gato tratando de taparlo por debajo de la arena, pero aún así apesta. Y otra vez, no hay pecado que se quede en lo oculto, todo va a ser revelado. El problema es que vemos la vida como tan natural, tan nadie se va a dar cuenta, nos creemos muy astutos y somos bien tontos. ¿Qué esperaban que dijera? Esto no es la cofradía, pero ya se la saben, ¿no? Y nos queremos hacer los inteligentes. Aún con todo esto, no quiero desanimarte, quiero confrontarte, que aún con todo esto, Dios en su misericordia siempre nos da una salida. Siempre hay una salida. Ahí tengo la frase número 2. Dios siempre nos da una salida. ¿Cómo nos da la salida? A través de la confrontación y el arrepentimiento. Ya tú decides, ya te dio la puerta, ya tú decides si entras por ella o sales por ella. Porque a pesar de haber cometido un pecado, la gracia del Señor se extiende y nos habla. Pero tenemos que aprender a ser confrontados, porque todavía, aparte de que pecamos, todavía nos creemos los buenos. ¿Cómo la ves? Como la avestruz. Aparte somos abusivos. La confrontación siempre va a venir de parte de un hombre o una mujer de Dios. Por eso voy a volver a leer 2 de Samuel capítulo 12, verso 7. Segunda de Samuel capítulo 12, verso 7. Y si me puedes buscar mientras están ahí, Ezequiel 3:18. Ese no lo pasé, pero siempre lo tengo en mi corazón. Segunda de Samuel capítulo 12, verso 7. Dice: entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. Siempre va a haber alguien, bueno, sí, siempre va a haber alguien que confronte tu pecado. Digo, si es que está dispuesto a confrontar tu pecado. Porque hay momentos en la vida en la que yo como pastor digo, yo no voy a andar confrontando todos los pecados. Una vez se lo diré, 2 veces ya, a lo mejor por gracia, pero 3, mi vida ya conmigo no cuentas. Porque si algo he aprendido también de parte de la confrontación que nos ha dado nuestra pastora, ¿verdad? Es cansa. Cansa. A Dios no lo cansas, pero sí cansas a tus líderes. Tanta necedad, tanta terquedad, tanta obstinación, cansa. Porque uno vive una vida de fe, de testimonio, pensando en bendecir para que termine alguien estando en maldición. Y eso te lo comparto en verdad porque como líderes, muchos líderes, ¿cuántas veces estás expuesto a dar un consejo? Levanten su mano, ¿quién se ha expuesto a dar un consejo? A decir, ay, me va a tocar decirle, pero ni modo, lo tengo que decir. Yo los bendigo porque Dios busca hombres y mujeres como Natán. Porque para eso Ezequiel 3:18, que es una palabra que me encanta, chulada, dice: cuando yo diga al impío, esto dice el Señor, cuando yo le diga al impío, al malvado, al pecador, vas a morirte, ciertamente morirás. Si tú no le adviertes, si no le hablas para advertir al impío de su mal camino, a fin de que viva, ese impío va a morir por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Una vez es mi responsabilidad como hijo de Dios confrontar. 2 veces te toca a ti aceptar la confrontación. Natán se arriesgó el cuello a decirle al rey: tú eres ese hombre. Si ya había matado a Urías, ¿no iba a matar a Natán? Dime, siendo el rey que es, ¿tú crees que no tenía el poder de matar a Natán también? No, hombre, ya hay otro que lo sabe, cuello a este también. Si has ignorado el temor de Dios
¿no vas a ignorar la confrontación de un hombre de Dios? ¿Qué me van a escuchar, verdad, pastora Yarle? ¿Qué me van a escuchar si soy carne? Ay, que Dios te bendiga. ¿No es cierto? Pero la verdad, Dios en su infinita gracia y misericordia siempre nos da una salida. A pesar de todo esto, fíjate que sigue diciendo, porque Natán le responde, ¿verdad? Y le dice, vamos a saltar al versículo, bueno, ahí es donde estábamos, segunda de Samuel, capítulo 12, verso 8. Estábamos en segunda de Samuel 12, verso 8. Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como esta. Verso 9. ¿Por qué lo has despreciado? ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor? Es una pregunta que quiero hacerte el día de hoy. ¿Por qué desprecias la palabra del Señor? ¿Por qué la desprecias haciendo lo malo ante sus ojos? Has matado a espada a Urías elitita, has tomado a su mujer, ya está muerto, y fíjate lo que le dice todavía el Señor, has tomado a su mujer, porque aunque esté muerto es su mujer, para que sea mujer tuya, y a él, ¿qué dice? Lo has matado. ¿Lo mató con su mano? Pero lo mató con sus acciones. David pensó que se había lavado las manos y dijo, yo no lo maté. Lo mataron en la guerra, pero tú lo planificaste. Tú lo premeditaste, tú lo has matado. Verso 10, ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado a la mujer de Urías elitita para que sea tu mujer. Verso 11, así dice el Señor, por eso de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. Ustedes se recuerdan de esa parte, ¿verdad? De su hijo, de su primogénito, de Absalón, que toma a una de las mujeres de su padre y se acuesta con ella en público y a la vista de todo Israel para hacer la burla. Ahora, dentro de todo esto, mira lo duro que es esta palabra, lo duro que es la consecuencia. Di conmigo, consecuencia. Lo duro que es la consecuencia de este pecado. Sigue diciendo el verso 12, en verdad, tú lo hiciste en lo secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. ¿Tú crees que esto es porque Dios es malo? Porque cuando uno lo lee dice, ¡ala, Dios, no manches! Pero ¿y no que lo ibas a perdonar? Señor, pero ¿no que me perdonaste mi pecado? Hermano, la consecuencia del pecado es la consecuencia del pecado. Que la gracia de Dios viene sobre nosotros, sí, pero no podemos decirle a Dios que es malo porque nos dio la consecuencia del pecado. Fumamos muchos años y luego viene un cáncer de pulmón. Señor, ¿no que me habías perdonado de fumar? Pero tú descuidaste tu cuerpo. Pesqué un SIDA, una enfermedad, una ETS o ITS como es actualmente, ¿verdad? Pero me quedé embarazada. Y fíjate lo que sigue diciendo en el versículo 14, vamos a saltar al verso 14. Sin embargo, por cuanto esto has hecho, has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Esa me la voy a dejar para otra prédica, para el post después de esta, para otra serie. Pero dice, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Y uno lee esas historias y dice, ¿pero cómo? Y ahí te voy a poner la tercera frase. La consecuencia del pecado no es un castigo. La consecuencia del pecado no es un castigo de Dios, es una revelación de lo que has provocado. Lo que Dios le está diciendo no es que Dios mate al niño, porque eso es lo que uno lee. Y cuando uno se pone en su razón, uno le puede reclamar a Dios y decir, Señor, pero no que tú eras bueno, ¿sí o no? Y entra en nuestra duda el pensar si Dios es bueno o es malo. Dios es bueno. Eso no lo provocó Dios, esa es la consecuencia del pecado. Di conmigo, consecuencia. Es la consecuencia del pecado. Lo único que está haciendo el Señor es que le está adelantando el panorama para que vea lo que ha sucedido, lo que ha provocado por causa del pecado. ¿Por qué se dividió mi familia? Por causa del pecado. ¿Dónde estaba Dios? Por causa del pecado. Pero nosotros nos atrevemos, fíjate otra vez, nos hacemos los astutos y además nos atrevemos a cuestionar a Dios porque Dios lo permite. No, Dios no lo permite, Dios solamente te está revelando la consecuencia del pecado. En la gracia y la misericordia de Dios, mira, Salmos capítulo 51,
verso 1. Salmo capítulo 51, verso 1. Si lo tienen en sus Biblias, porque ahí no aparece, en el título de ese capítulo se lee que este salmo lo escribió David después de haber sido confrontado por Natán. Este es un salmo que David escribió después de haber sido confrontado por el profeta Natán. Y mira lo que dice David en el Salmo 51. Si tú crees que los salmos son para dormir, este es para que te despiertes. Salmo 51, dice David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. 2, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Cuántas veces hemos pecado y nos sentimos asqueados o sucios e indignos para estar delante de Dios? ¿Cuántas veces después de haber pecado uno dice: ¿cómo voy a volver a entrar a la presencia de Dios? Es que Dios no me va a perdonar. Es que Dios está asqueado de mi pecado. A Dios le duele, en el corazón le duele. Dice la Escritura: por nada contristéis al Espíritu Santo de Dios. Dios no se sorprende de decir o de ver la maldad que hay en el corazón del hombre, porque lo sabe. Cuando Jesús murió en la cruz, murió por ese pecado, murió por esas transgresiones, por aquellas donde nosotros nos creemos tan astutos que nadie nos va a descubrir, por aquellos pensamientos de maldad que nos carcomen de día y de noche. El Señor lo sabe. Jesús murió por esos pecados. El recordarnos que somos pecadores, que somos malos, no es para que nos sintamos enjuiciados o nos dejemos caer por causa de ese pecado. Es para que recordemos que necesitamos a un Salvador, que es Jesús. Cuando uno peca, el diablo viene y te insiste, ¿verdad? Te dice: tranquilo, nadie se va a dar cuenta. Es de las mentiras más estúpidas que tiene el diablo, pero es la que más le creemos. Nadie se va a dar cuenta. Pero el Espíritu Santo las revela. Hay cosas que tú no las dices, pero el Espíritu Santo ya se las reveló a alguien. El que camina con el Espíritu Santo incluso mira cosas espirituales. Y si no son espirituales, como diría mi pastor, ¿sí o no? Es verdad. A mí me encanta cuando el pastor nos habla en la cofradía, porque no, hasta así, mira. Y yo siempre miro y digo: ala, ¿cómo se dio cuenta mi papá? ¿Ah? Mi papá hasta el día de hoy me confronta. Él dice que yo soy el pastor religioso. A mí me gusta estudiar la palabra, me gusta tener esta relación con Dios y todo esto, pero hay cosas que yo no veo y por eso él es mi Natán. De repente me ha tocado en este año y en el año pasado 2 veces que he andado con algunas chicas y me dice mi papá: cuidadito. Y me ha dado una encardiacada de esas que digo: mi papá, ¿cómo cree? Y me dice: hijo, yo soy hombre. Y me enoja, me enerva la sangre y digo: ¿cómo puede pensar eso de mí? Me enerva, así se me sube el calor hasta las orejas. Digo: me siento ofendido de que me esté diciendo cuidado. Y eso te lo estoy diciendo con suavidad. Si has venido a la cofradía, sabes que cuando el pastor habla de esa manera no lo dice con cuidado, no dice cuidado. Y hace como el primer tema que dio de esta serie de Atentos, el primer tema que dio, no sé si estuvieran el domingo, él estaba predicando de mis hijas, en especial de Yana, que es más grande, y que dice que luego usa shorts pegados. Y a mí me molesta, o bueno, me molestaba. Cuando él empieza a dar el ejemplo y dice: mi nieta no me gusta que ande con los pantalones pegados. Y yo otra vez molesto, así de que: ay, mi papá. Pero cuando él estaba hablando, el Espíritu Santo me habló y me dice: cuidado, no des por hecho, no des lugar al diablo
Nosotros nos sentimos ofendidos cuando alguien nos confronta, pero cuando uno anda con el Espíritu Santo, uno entiende que esa confrontación es necesaria. Y ese día el Espíritu Santo me reveló, por algo tengo que tener cuidado. Entonces me recordé de las veces anteriores en que me corrigió por estas mujeres y me dijo, cuidado. Y yo dije, por algo me lo dice mi papá, por algo me lo dice mi papá. Por algo es mi Natán, por algo me confronta. Él no se sienta a enseñarme cuál es la raíz hebraica de Tártarus, porque el Tártarus es una palabra griega que es el Tártaro, donde está el infierno y los demonios, cosa que yo me puse a leer en estos días, pero no te lo recomiendo. Buscando otras cosas, ¿verdad? Estudiando la palabra de Dios por cosas que a uno se le hacen curioso, cuando en realidad Dios te está diciendo, hey, ojo aquí. Olvídate del griego y del hebreo, ojo ahorita, porque el diablo está como león rugiendo, buscando a quien devorar. ¿Me estoy explicando? Aguas, atento, atento. Y yo dije, si mi papá me lo dice es por algo, si mi papá me lo dice es por algo. Y dije, a lo mejor no le gusta a mi hija, pero por algo me lo está diciendo. Yo puedo decir, o no quiero jactarme mucho, porque bien dice el apóstol Pablo, nadie se jacte, pero yo me jacto de una inocencia de decir, yo no lo veo. Cuando me dicen tal persona tiene una mirada, digo, yo no lo veo. La pastora Tere, la maestra de mis prédicas, el personaje canónico de del evangelio del pastor Santos. La pastora Tere y yo teníamos unas ovejas que se estaban enamorando hace muchos años. Y yo le decía, Tere, déjalos que sean novios. O sea, ellos están haciendo lo correcto, los dos tienen grupo de amistad, los dos vienen y sirven en esto y sirven en el otro. No les podemos prohibir que sean novios. Y me decía la pastora Tere, mira, si yo les veo la cara de que se quieren comer el uno con el otro. Y yo decía, yo no lo veo. Yo todavía era virgen. Y yo decía, yo no lo veo. Y me decía, mira, ¿qué se quieren comer? Y luego cuando hablábamos con ellos decían, sí, yo te estoy viendo que tienes la cara de pecador. Y yo, no, yo no soy un pecador. Mira, mi papá es esta y mi mamá es esta. Cuernos. Tiene la cara de pecador porque se la estás viendo. ¿Y qué crees que pasó? Salieron preñados. Y me fui para atrás. Y dije, tanto que yo metía las manos al fuego, dije, no vuelvo a meter las manos al fuego por nadie. Y me ha pasado una y otra vez. Pero lo que he aprendido es, no pecaron contra mí, pecaron contra Dios. Y aún dentro de ese pecado, Dios nos da la salida, la misericordia, porque no hay pecado que Dios no pueda borrar. A pesar de lo malo que tú te sientas, o de lo malo que has pensado, o de lo malo que has hecho, no dejes que el diablo te pisotee y te haga sentir una basura. Recuerda que necesitas un Salvador, que para eso es tu Salvador, porque lo que te quiere salvar es de lo que hoy eres y de lo que Él quiere que tú llegues a ser. Entonces dice David, yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Verso 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas. ¿Cómo es Dios? A pesar de lo que le dijo Natán, dijo, es justo. Acepto la consecuencia, Señor. Eso lo vamos a ver en la próxima historia de David y su hijo. Pero él acepta la consecuencia y dice, tú eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Verso 5, yo nací en iniquidad. Esto es reconocer nuestra naturaleza pecaminosa, no hacernos a los santos de que, yo no soy malo, que es lo que yo te decía hace un momento. Yo peco de inocencia, pero ya esa es estupidez. Ese momento en el que decía yo, ¿por qué mi papá me dice esto? Me enoja. ¿Por qué me dice eso de mi hija? Me enoja, pero me lo está diciendo porque él es un hombre sabio. Me lo está diciendo porque Él es el profeta que Dios mandó para corregirme. No sé si me estoy explicando. Dios te ha enviado profetas para corregirte. Pero ¿cómo es tu actitud cuando viene la confrontación? ¿Y cómo es tu actitud delante de Dios después de haber recibido la confrontación? Porque todavía después de recibir la confrontación uno se quiere justificar. David no se justificó. David dijo, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre.
Verso 6, tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer. Purifícame, verso 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Verso 8, hazme oír gozo y alegría. Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Cuando uno está en pecado, ¿cómo se siente? Quebrantado. Mientras estaba yo dando esta palabra, ¿cómo te sentías? Confrontado, enojado, incómodo. Uno se siente quebrantado, se siente dolido, se siente expuesto. Pero la gracia de Dios está sobre ti. Si reconoces delante de Él, no delante de mí, no delante de tus líderes, delante de Dios, lo que has sentido. Solo Él te puede purificar, solo Él te puede lavar. Dice, lávame y seré más blanco que la nieve. Verso 8, hazme oír gozo y alegría. Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Verso 9, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Si el salmista le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón, es porque el corazón que tengo no me sirve, porque el corazón es engañoso, porque el corazón es perverso. No me puedo dejar llevar por lo que siento. Tengo que aprender a caminar por los principios en los que Dios me guía. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Verso 11, mira la súplica de David. No me eches de tu presencia. No quites de mí tu Santo Espíritu. Oye, si el Espíritu Santo ni se había derramado. Y hoy que se ha derramado en nosotros, después del pecado te dice el diablo, ya no regreses. Huye, vete, ríndete, no vuelvas. Pero Dios te dice, no, yo puedo lavarte, yo puedo limpiarte, yo puedo purificarte si tú vienes y me lo entregas. No quites de mí tu Santo Espíritu. Verso 12, restitúyeme. Di conmigo, regresa el gozo de mi salvación. ¿Cuándo perdiste el gozo de la salvación? ¿Cuándo perdiste la alegría de decir, conocí a Jesús, me siento feliz, Señor, te entrego mi vida, yo quiero todo contigo? Un día le dijimos a Dios eso, pero no era cierto. Le dije, Señor, yo quiero servirte con todo. ¿Te toca lavar baños? Ah, la gran, no manches. Señor, yo quiero servirte con todo el corazón. ¿Te toca cabina? No, para que me regañe el pastor, nada. ¿Te toca el parqueo? Allá, claro, me mandan porque nadie quiere ir. ¿Te toca abrir grupo? ¿Gastar dinero, tiempo y esfuerzo? No, ¿para qué? Amamos a Dios solo de dientes para afuera. Nos perdemos del gozo de abrir un grupo de amistad. Nos perdemos del gozo de venir a su presencia. Nos perdemos del gozo de venir a escuchar su palabra. Nos aburrimos de la palabra, nos aburrimos de la alabanza. ¿Cuándo perdiste el gozo de la salvación? ¿Cuándo se te hizo tan común andar con el Espíritu Santo? ¿Cuándo dejaste de apreciar lo que Él tenía para ti? Dice, sosténme con un espíritu de poder, porque cuando yo soy débil, entonces Dios puede actuar en mi debilidad. Cuando yo confieso mi pecado, entonces pierde poder. Y tengo una última frase, la frase 4, que dice atención. 3 puntos breves para que pongas en práctica esta semana. Identifica tu Betsabé. ¿Qué tentaciones están rondando tu vida y no has hablado de ellas o no las has querido reconocer? Punto número 2, no endurezcas tu corazón. Hebreos capítulo 3 verso 15. Para el punto número 2 solo agregué un versículo más. Hebreos capítulo 3 verso 15. Por lo cual se dice, si ustedes oyen, ¿cuándo? ¿Cuándo? Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. Si hoy esta palabra ha llegado a tu vida, no endurezcas tu corazón. Es dura, sí, pero también es libertadora.
Es dura de digerir, difícil de escuchar, incomoda, sí, pero me va a desatar de las ataduras en las que sigo viviendo. Y punto número 3 ahí en el último mensaje: busca cobertura. Busca un líder, busca una persona que te confronte, no que te diga lo que tú quieres oír. Aprende a confesar los pecados que rondan alrededor de ti. No esperes a que Dios te descubra, mejor ve y descúbrelos tú mismo, para que pierda poder el pecado que ronda cerca. No vaya a ser que sea demasiado tarde y entonces uno endurezca su corazón. No hay pecado que sorprenda a Dios, ninguno. No hay cosa que Él se sorprenda de ti, porque ya te conoce. Él murió por tus pecados de antes, por los de ahora y todavía por los que vas a cometer, porque eres como una vasija en manos del alfarero. Y como dijo mi pastor el domingo en Filipenses, me parece que 1:6, el que comenzó la buena obra, ¿la qué? ¿La qué? La perfeccionará. Entonces Dios te va a perfeccionar. No se trata de ser perfecto, se trata de ir afinando cosas en tu corazón, en tu vida. Entrégale tu vida a Jesús otra vez. Ponte de pie un momento y vamos a adorar a Dios.